Gracias a Dios, porque usted está obedeciendo la palabra de Dios. Yo sé que muchos no vienen por X razones y por justificadas. Y está bien, está bien. Pero yo me refiero a que en esa isla, y fíjense que no solo en esa isla, a veces nos manda textos un pastor que está en el Amazonas. Me mandó una invitación a mí, me dijo, pastor, lo invito, dice, a que venga a enseñar todo lo que predica, todo lo que enseña, dice, venga a enseñarlo. Mire, lo único que le voy a pedir de favor, que usted se cubra sus gastos. Pero venga, necesitamos gente que venga aquí al Amazonas a predicar el Evangelio. Es un pastor peruano. Tiene años, más de 11 años haciendo lo mismo. Me mandó un montón de videos. Todo lo que él ha trabajado y ha hecho. Donde va en la selva, mire, con un machete quitando la hierba así, para ir a predicarles a la gente allá. ¿Dónde está? En la jungla, en la selva. Estamos bien cómodos nosotros, ¿verdad? Bien cómodos. Bien cómodos y bendito sea Dios, porque nosotros también, cada uno de nosotros, en nuestros países hemos sufrido y hemos tenido un pasado. Hemos batallado. Y yo creo que lo que estamos viviendo ahorita es una bendición de Dios. Pero estas cosas que uno escucha, que uno oye, yo le recomiendo que escuche la radio, mire, de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana, usted va a oír un montón de pastores que hablan de diferentes partes del mundo y cómo vive la gente, cómo se entrega al Evangelio la gente, cómo hace el sacrificio de ir a la... Mire, no nos vamos a ir muy lejos. Ayer estuve platicando con un pastor, estuvimos platicando 3 horas, fui a visitarlo hasta Moreno Vale. Cuando nosotros estábamos en la otra iglesia, él no era pastor, apenas tiene como unos 5 o 6 años que abrió su iglesia. Y él tiene una iglesia en Tijuana. Dice, en mi iglesia, dice, van 40 o 30 gentes cada domingo. En la iglesia de Tijuana se quedan parados en la puerta, dice, todos recargados en la pared, todos, y las sillas llenitas, dice. La gente está en la puerta recargada en el marco así, oyendo la predicación, dice. Y las sillas llenas. El que llega temprano se sienta y el que no, se va a tener que quedar paradito. Pero no se mueven, no se van hasta que dicen el amén. Llegan a la alabanza, se la avientan toditita, dice. ¿Y sabe qué? No hay alabanza en vivo. Es un CD. Rudimentaria la cosa. Y la gente ahí va. Ahí va. Hay necesidad, hay hambre de Jesús. Aquí no, ¿por qué aquí no? Porque aquí tenemos todo. Aquí no nos falta nada. Pero bueno, yo lo único que le puedo decir es que olvidemos el pasado y que nuestra mirada sea puesta en el presente. Que tenemos un Dios grande y poderoso. Que si estamos todavía anclados en el pasado, que despertemos de ese pasado y que nos demos cuenta que Dios es grande, Dios es poderoso y que puede hacer maravillas todavía. Amén. Así que vamos a ir a 2 de Corintios 5:17. Mire lo que nos dice Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En usted y en mí, Jesucristo hizo cosas nuevas. Pero muchas veces nosotros tenemos la idea de estar pensando todavía en el pasado, en lo que pudo haber sido y no fue. Seguimos pensando, seguimos atrás. El pasado es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Todas las personas tenemos la capacidad de recordar momentos buenos y malos de nuestra vida. Pero cuando nos recordemos de esos momentos malos y buenos, que sea para avanzar un paso más adelante. Que no sea para afligirnos, que no sea para decir, ay, si yo hubiera estado allá, si yo lo hubiera hecho, si esto que estoy haciendo lo hubiera hecho antes. No, olvídese de eso. Usted cada vez que se acuerde del pasado, dé un paso enfrente y diga, esto me sirve nada más para pucharme más, para ir adelante. Pero a veces nosotros decimos, cuando vemos el pasado, damos un paso atrás y dice, ay, si yo hubiera hecho esto. Ay, si yo me hubiera casado con la fulana y no me hubiera casado con esta. Y
O me hubiera casado con este y no me hubiera casado con él. ¿Qué hubiera sido de mi vida? Añoramos. Nos la pasamos añorando y Dios esperándonos para caminar junto con nosotros, para enseñarnos un futuro de bendición. Pero seguimos en lo mismo. El problema viene cuando esos recuerdos sobre aquello que no fue, pero que pudo haber sido, viene a nuestra mente una y otra vez, interfiriendo en lo que estamos haciendo, y esto nos impide disfrutar el momento que estamos viviendo. La gente que se la pasa pensando en el pasado, en lo que pudo haber sido y no fue, detiene el crecimiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo detiene completamente. Es cuando debemos estar conscientes de la realidad de que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar nuestra actitud respecto al pasado. No podemos seguir anclados ahí. Anclarse en el pasado detiene nuestro progreso. Anclarse es que usted se empieza a acordar del pasado y usted agarre la ancla esa de fierro y usted la avienta y dice, aquí me quedo. Usted quedó anclado ahí. Y pasan los años y usted sigue la añoranza. Si hubiera sido esto, si hubiera sido lo otro, si yo hubiera hecho esto, no me hubiera pasado esto, si yo hubiera llegado aquí inmediatamente me pongo a estudiar inglés, yo ya fuera hasta un traductor. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera estudiado, si yo me hubiera preparado, ¿dónde estuviera yo? Añoranzas. Ya no, dejemos el pasado. Mire, usted pídale perdón a Dios por lo que no hizo. Y por lo que pudo haber hecho y no lo hizo tampoco, pídale perdón y siga adelante. Señor, aquí está tu soldado. Quiero que me enseñes el camino porque quiero seguir disfrutando de tus bendiciones. Y vamos adelante, olvídese del pasado. Quedarse en el pasado debilita todos los esfuerzos que hagamos en el presente. Si usted hizo algo en el presente, pero usted se sigue acordando del pasado, usted va debilitando todo lo bueno que usted ha estado haciendo. El pueblo de Israel se quejó en el desierto y le dijeron a Moisés y a Aarón que hubieran preferido morir en Egipto como esclavos antes que morir de hambre en el desierto. Fíjese que esta gente ya eran libres y aún se estaban acordando del pasado, a sabiendas de que Dios estaba ya con ellos, Dios los había perdonado, Dios los había sacado por medio de Moisés a la tierra prometida. Y ellos todavía seguían pensando en el pasado. No salían todavía de Egipto. La Biblia dice que todo el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón y le reclamaron, fíjese. Nosotros a veces tenemos una cosa, que le reclamamos al líder, le reclamamos al pastor, a la pastora, a quien sea, pero ¿sabe a quién le tenemos que reclamar nosotros? Ir directo a la presencia de Dios y reclamarle a Él. Porque Él fue el que te liberó, Él fue el que me liberó. Ahora la palabra se oye media grotesca, decir, le reclamamos a Dios. Bueno, cuando usted va a reclamarle a Dios es porque usted ya hizo algo por la obra de Dios. Usted no va desarmado. Usted va a decirle, Señor, yo te sirvo, Señor, yo predico, Señor, yo hago esto, Señor. Pero con causa verdadera. Pero si usted no hace nada y usted va y le reclama a Dios, lo único que está haciendo es caer en pecado. Mira lo que dice Éxodo 16 al 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fíjense. Ellos estaban felices porque comían carne. Ellos estaban felices porque eran esclavos. Ellos estaban felices porque los azotaban. Ellos estaban felices porque trabajaban muchas más horas de las que podían. Esa era la felicidad de ellos. ¿Por qué? Porque no querían dejar el pasado. Y a veces nosotros venimos al Señor, nos convertimos, aceptamos a Jesús en nuestro corazón y todavía queremos seguir viviendo en el pasado, en la mala manera de vivir, en lo que hacíamos antes. No queremos hacer un cambio en nuestra vida, ni queremos que nadie nos cambie ni que nos diga nada. Nosotros no permitamos que nuestro corazón quede atrapado en el pasado. Mira, pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor. La vida cristiana está en constante movimiento, no se queda detenida en la historia, sigue avanzando, siempre avanzando. Mire, cuando usted se acuerda del pasado, el ángel de Jehová sigue adelante. Usted es el que se detiene y
en lo que pudo haber sido, en lo que no fue, y el ángel dice, bueno, pues ahí te quedas. Para poder alcanzarme otra vez, tienes que volver a empezar otra vez. Tienes que reconciliarte con Él. Tienes que volver a lo rudimentario, al principio otra vez. En Proverbios 4:18, mire lo que nos dice. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa palabra, subrayémosla, abra su Biblia, subráyala, léala constantemente. Si usted es una persona justa, usted es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Usted sigue caminando con el Señor. La Biblia nos relata la historia de lo que le pasó a la mujer de Lot. Fíjese la historia esta. Para enseñar a las comodidades y afectos de la vida pasada, corremos el riesgo de no disfrutar lo que Dios tiene preparado para nosotros en el presente y en el futuro. ¿Por qué? Porque nos las pasamos pensando en el pasado. ¿Cuánta gente cristiana que tiene 40, 50 años en el Evangelio y todavía sigue acordándose de lo que pudo haber sido y no fue? Sigue. Ya. Mal porque me hicieron esto, porque me hicieron lo otro. No, usted ya tiene muchos años en el Evangelio. Dios ya tendría que haber terminado con usted. Usted ya no tendría que haber sido un bebé, una bebé. Usted ya tenía que haber sido un soldado verdadero de Jesucristo. No podemos pasarnos la vida en el pasado pensando que nos hicieron daño, nos trataron mal. No, dejemos eso ya. Pongámonos en las manos del Señor y decirle, Señor, yo ya no quiero sufrir por ese pasado. Yo quiero vivir una vida gloriosa, porque con el pasado estoy afectando a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, nomás recordándoles. No, olvidemos el pasado. Sigamos adelante. Tenemos un Dios grande y poderoso que puede hacer la obra en cada uno de nosotros. ¿Se imagina si yo me estoy acordando toda la vida de que cuando chiquito me pegaban, pero yo creo a diario, y el día que no me pegaban decía que ya no me querían? A mí me pegaba mi mamá de diario porque era bien bandido. No me aguantaba. Cada rato. Y cuando me iba a pegar yo corría. Pero me decía ella, vas a venir a dormir. Y yo pensaba que se le iba a olvidar. ¿Qué se le va a olvidar? Me estaba esperando. Y mire, me daba unos buenos fajos. Y cuando venía mi papá, decía, mira, este se portó mal, a esto hizo. Ah, sí, dijo. Yo nomás oía que el cinto hacía el cinto. Y ahí va conmigo. Porque la mamá no se quedaba callada. Y va para atrás otra vez. No me voy a pasar la vida yo diciendo que sufrí mucho, que me golpearon, que abusaron verbalmente de mí, que me hicieron esto, no, yo tengo que vivir una vida nueva. Si ahora estoy en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿por qué seguir anclados en el pasado? Mire la orden que le dio el ángel a Lot y a su familia. Antes que el juicio de Dios cayera sobre Sodoma y Gomorra, fue contundente. No mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que mueras. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Mire, para corroborarlo, vamos a Génesis 19, 17 y nos brincamos hasta el 26. Mire lo que dice el 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Eso, recomendación, se la dio el ángel a Lot de parte de Dios. Sal de ahí, porque el Señor lo quería salvar a él. En el 26 dice, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Le desobedeció. La mujer de Lot fue sacada casi a la fuerza de Sodoma. Su corazón permaneció en la ciudad. Esto nos enseña por qué ella miró atrás. Ella estaba fuera de Sodoma, pero Sodoma estaba dentro de ella.
Ahí en el trabajo donde yo trabajo, ahí siempre traen un dicho que dice que de la radio lo agarraron, dice que, dicen, yo me vine de Sinaloa, pero Sinaloa no salió de mí. Mentira del diablo. Si ya estás en otro país. Yo no digo que te acuerdes de tu país donde naciste, ¿ok? Recordarlo, pero recordarlo en buena manera. No la añoranza de que no vayas a hacer algo, porque está tu mente y tu intelecto pensando. Y estás perdiendo el tiempo en lo que Dios te está ofreciendo aquí. Y así dicen. Y eso fue lo que le pasó a la mujer de Lot. Se la llevaron a fuerza afuera. Pero Lot dijo, bueno, sí, ya viene conmigo, sí. Pero ella llevaba adentro de su corazón su pasado. No lo soltó. Y a veces a nosotros nos sucede lo mismo. Pero no fue así. Fíjese otra historia. Pero no fue así con el apóstol Pablo, quien estando en una cárcel romana, le escribe una carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Y mire lo que le dice en Filipenses capítulo 3, 12 al 14. No que lo haga, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, el 13. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Se fija? Agarremos el consejo del apóstol Pablo. El 14. Mire lo que dice. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué meta estaba hablando Pablo? Al propósito de Dios que tenía él. Dios tenía un propósito para Pablo. Y Pablo no miraba atrás. Dejando atrás, dice. Y fíjese, aunque de su memoria se negaba a permitir que el pasado le impidiera seguir adelante. Y yo creo que en su expresión, cuando dice lo que queda atrás, mire lo que nos dice. Pablo está incluyendo lo que le avergonzaba por haber sido un enemigo de la iglesia cristiana hasta el punto de perseguir, capturar y azotar a los creyentes. Lo que queda atrás, dice, yo lo voy a olvidar. ¿Qué dejó a usted atrás en su país? ¿Qué dejó atrás de una relación que se quebró? De una relación que no resultó, de un matrimonio que no resultó. ¿Qué es lo que dejó atrás? ¿Usted va a seguir acordándose hasta el día que usted se muera? ¿O usted ya lo olvidó? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En Hechos capítulo 9, del 1 al 3 nos dice, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Fíjese lo que hacía Pablo. Venía y preguntaba, decía, oye, dame la dirección de fulano, de sultano, ¿dónde están? Porque voy a ir por ellos y te los voy a traer de las greñas. Arrastrando. Parafraseando el versículo, ¿eh? Y el número 2 dice, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. O sea, a ver, enséñenme, a ver dónde vive esta gente. Fíjense que ahora no sucede eso. Ahora nos persiguen, pero de otra forma. El número 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Quién era ese resplandor? El ángel de Jehová. ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué? Porque el Señor tiene un tiempo para cada persona. Párate allí, no sigas más. En 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Esa era la oración de Pablo al Señor. Pablo, antes de su conversión, era un violento perseguidor de los cristianos. Su terrible crimen contra el pueblo de Dios era suficiente razón para que él mismo se considerara como el peor de los pecadores. Fíjese que cuando él oraba, así oraba.
Pero el Señor lo escuchaba y decía, hay un arrepentimiento y una entrega 100%, una vuelta de 360 grados. Este hombre Pablo se convirtió, y sabe que Pablo no anduvo con los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice que fue el último, dice que él fue un abortivo, dice, el último de los apóstoles. En 1 de Timoteo, capítulo 1, 12 al 13 nos dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Se fija todo lo que hizo Pablo. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué he hecho yo? Que el Señor no nos pueda levantar y poner en un lugar que todo el mundo los busque, porque algo hay en nosotros. Pudiéramos haber sido en el pasado las peores personas, las peores gentes, pero Dios nos perdonó. ¿Y sabe quién nos perdonó? Nuestro papá, el dueño de todo el mundo. ¿Por qué tenemos que seguir acordándonos del pasado? De lo que pudo haber sido y no fue. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Si el que manda, el mandamás de este mundo nos perdonó. ¿Por qué tenemos que poner nuestra mirada en el hombre? Y fijarnos y darnos cuenta de que el qué dirán. ¿Qué nos importa el qué dirán? Si estamos al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Cómo pecábamos nosotros? Por ignorancia, porque no conocíamos al Señor. ¿Por qué? Por incredulidad también. Nos debe motivar a presentar el Evangelio a los pecadores, confiando en que el poder y la gracia de Dios puedan redimirlos y transformarlos en nuevas personas. Ese es nuestro trabajo. Sacarlos del pasado y llevarlos al futuro. Que enseñarles que hay un futuro grande y poderoso cuando seguimos al Señor. El Señor renueva a las personas. El Señor les da nuevas oportunidades. Así como te la dio a ti y me la dio a mí, se la puede dar a ellos también. Pero necesitamos abrir nuestra boca. ¿Y cómo vamos a abrir nuestra boca si llegamos a nuestra casa y no abrimos la Biblia? Necesitamos estudiar, que nuestra palabra sea palabra de Dios, no palabra de humanos. Porque mire, cuando usted saca la palabra de hombre, de usted mismo, el Espíritu Santo está tranquilo. Pero cuando usted saca la palabra de Dios, lo que dice en la Biblia, el Espíritu Santo va y hace su trabajo en la persona que usted le está diciendo. Dejémonos de vivir el pasado y de hablar cosas que no agradan a Dios. En 1 Corintios 15:10 nos dice: pero por la gracia de Dios, Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿A quién le está dando gloria y honra? ¿A Dios? Pablo no se está envaneciendo él y diciendo yo mero, no. Por cada lo que he hecho. La gracia es la presencia y el amor de Dios dada por Jesucristo a los creyentes por medio del Espíritu Santo, impartiéndoles la misericordia y el perdón de Dios y el poder para cumplir su voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer. El apóstol Pablo había plantado más de una docena de iglesias. ¿Usted ha leído en la Biblia que algunos de los 12 apóstoles que anduvieron con él plantaron iglesias? No la plantaron. Y conocieron al Señor y anduvieron con él aprendiendo por 3 años. ¿Se fija todo lo que sucedió? En cambio Pablo, que no conoció al Señor, que no anduvo con el Señor, mire, plantó una docena de iglesias. Y había evangelistas, misioneros, y por haber sido un fariseo convertido al cristianismo, lo hizo objeto de una mayor persecución en comparación con los otros apóstoles. Pablo fue perseguido, azotado, dado por muerte, tirado a un basurero. Y aún así él seguía sirviéndole al Señor.
¿Por qué? ¿Por qué pasó todo esto con Pablo? Porque dejó su pasado atrás, su pasado de malviviente, de golpeador, de todo lo que tenía, lo dejó y se entregó al Señor. Y el Señor hizo la obra en él. Como la hizo con Pablo, la puede hacer contigo y conmigo igual. La experiencia de Pablo nos enseña que cuando Dios nos perdona, su perdón incluye que Él y lo sepultará en lo profundo del mar. Mire lo que nos dice Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pero a veces nosotros, como les dije la vez pasada, en algunas ocasiones, somos buzos, somos clavadistas, nos vamos a buscar todos los pecados que Dios nos perdonó para traerlos otra vez a flote y acordarnos del pasado. Me hicieron esto y eso no se me va a olvidar. Abusaron de mí, hablaron mal de mí y así nos la pasamos. Y aún teniendo a Cristo en nuestro corazón. Olvidémonos del pasado, veamos el futuro. Y también debemos aprender que no debemos permitir que lo que no nos llevó a tener éxito ayer se convierta en un obstáculo para alcanzar nuestro éxito hoy. Tomás Edison fracasó 1100 veces para poder inventar la luz. 1100 veces. ¿Cuánta gente no le dijo a él, deja eso ya, no la vas a hacer? Él fue tenaz, tenaz, tenaz. Ahí estuvo hasta que lo consiguió. A causa de él tenemos luz. ¿Qué nos falta a nosotros para dejar ese pasado y pensar en el futuro? El pasado de gloria debería fortalecer nuestra fe. El salmista Asafat nos recuerda la necesidad de contarle a las nuevas generaciones las obras poderosas que hizo Dios en el pasado con su pueblo, no solo para identificar los errores del pasado y evitarlos en el presente, sino también para confirmar la fe de la nueva generación de creyentes. Mire, vamos a Salmo 78, del 6 al 7. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. 7. A fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, y que guarden sus mandamientos. En Éxodo 10:2 dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Dios mostró gran interés en que los hijos de Israel llegaran a conocer quién era Él y lo aceptaran como su Dios en fe y obediencia. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Enseñarles la palabra de Dios. Enseñarles que si tenemos todo lo que tenemos en esta casa en la que vivimos, es por la gracia de Dios. No es porque nosotros lo merezcamos, es por su bendita gracia. Es porque Él quiere que en algún momento toda la familia se arrepienta y vuelva a Él. Dios es paciente, Dios es paciente. Dios nos ha tenido mucha paciencia a todos y cada uno de ustedes, no solo a mí, sino a usted también. Cuando Pablo le escribe su segunda carta a Timoteo, le dice a su joven colaborador que cuando lo recuerda en sus oraciones, siente gozo al recordar su sensibilidad y su espiritualidad. Segunda de Timoteo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿A quién le enseñaba? Fíjese, él aprendió de su abuela y de su mamá. Abuela, háblale a tu nieto, pero háblale de la palabra de Dios. No le hables en diminutivo. Yo conozco personas que le dicen, ¡ay, mi perrito! Al niño, ¡ay, mi bodoquito! Entonces, ¿para qué le puso nombre? Pues mejor póngale perrito o bodoquito. ¡Ay, mi chulo! Como decía mi abuelo, ¡ay, este canijo! ¿Para qué me pusieron Mario? Me he puesto canijo.
Yo no sé por qué. Mire, los niños son más inteligentes que usted y yo. Son una esponja. Lo que usted le diga, ellos lo están agarrando. Lo están agarrando. Óigame, si usted batalló, hasta peleó con el marido, con la familia, para ponerle el nombre ese tan bonito, pues dígale el nombre para que más les dé coraje a la familia y a los que no estuvieron de acuerdo. Porque así somos. Le ponemos diminutivos, sobrenombres. Fíjese, yo me llamo Mario Alberto. Y me dicen Beto. Unos tíos me decían Roberto. Otros me decían Prieto. Otros Chaparro. Pues, ¿para qué me ponen nombre, pues? Timoteo escuchaba de las obras poderosas y salvadoras de Dios porque los miembros de su familia se las enseñaban. Los miembros de su familia, Timoteo era un jovencito que lo único que oía era buenas palabras, eran palabras audibles. A un niño no le puede hablar usted en diminutivo, háblele palabras como si usted estuviera hablando con un joven grande. El niño va a empezar a entender todo eso. Al niño no hay que hablarle en diminutivo. Siempre será una bendición cuando en el hogar nos preocupamos por enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios y a su palabra. Y de esa forma enseñarles principios y valores cristianos. Hoy quisiera insistir en esta verdad. No hay responsabilidad más necesaria para los padres y para la iglesia de cualquier época que enseñar a las nuevas generaciones lo que el Señor ha hecho por ellos y lo que espera de ellos. Hay otro error bien grande que dicen los papás, es que así me enseñaron a mí. Es un error bien grande. Estamos en el siglo XXI, estamos en otra época. Usted no puede seguir enseñando a sus hijos como a usted lo trataron, ni tratar a sus hijos igual. Antes se nos trataban de a puro golpe, ahora no puede ser. No puede ser así. Hay que tratar a los hijos de otra manera. El sabio consejo de Moisés de enseñarles a las nuevas generaciones la palabra de Dios tiene tanta vigencia hoy como cuando se la dio a su pueblo Israel. Mire, esta palabra de Deuteronomio 11:19 tiene más de 2000 años y está en la Biblia. Si usted la tiene, subráyela. Mire lo que dice en capítulo 11, verso 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Usted le lee la Biblia a su hijo pequeñito? No me diga si sí o no me diga si no. Si no lo está haciendo, hágalo. Hay unas Biblias para niños. Cómprela, léale todos los días antes de acostarse. En lugar de decirle, o te duermes, mejor duérmalo y el niño está inquieto. Mira, amigo, te voy a enseñar esta Biblia con un montón de monitos y yo te los voy a leer, ¿ok? Y ya le empieza a leer. Pero léale con palabras entendibles. No le lea en diminutivo. Y verá que ese niño, de grande, usted se va a asombrar lo que va a hacer ese niño. Una buena manera de manifestar el amor a Dios es interesarse en el bienestar espiritual de nuestros hijos y tratar de conducirlos a una buena relación de fe con Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto si era el pasado? Bueno, es que nosotros como padres queremos corregir a nuestros hijos como nos corrigieron a nosotros en el pasado. Debemos de dejar ese pasado, debemos de actualizarnos a cómo criar un hijo, cómo tratar a una hija, cómo tratar a una hija adolescente. Mire, mi hija, ya que está ahí en la esquina, que no está oyendo, se tapó los oídos, me ha comprado 2 libros, cómo la tengo que tratar. Y me los ha dedicado. ¿Cómo tienes que tratar a una hija adolescente? ¿Cómo tienes que tratar a un hijo adolescente? Tenemos que informarnos. Nosotros, a nadie nos enseñó cómo ser padres. Pero muchas veces por la flojera, por no decir, lo único que hacemos con el niño chiquito es, está dando guerra, ponle el chupón, dale de comer.
O si no lo voltea y le da 3 nalgadas y le dice, o te duermes o te doy otras. No, el niño quiere algo, el niño quiere conversar con usted, el niño quiere oírla a usted. Tenemos que tenerle paciencia a los niños. Cuando el profeta Habacuc hace un repaso de las obras de liberación que llevó a cabo el Señor en el pasado, se llenó de esperanza. Él cree que lo que el Señor hizo en el pasado puede hacerlo otra vez. Esa es la razón por la que suplica a Dios que intervenga a favor del pueblo como lo hizo en el pasado. Habacuc 3:2 nos dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Es la oración de Habacuc. ¿Cuál es nuestra oración en los tiempos que estamos viviendo? Habacuc quiere que Dios manifieste su poder nuevamente y por eso le pide al Señor que avive su palabra en medio de los tiempos difíciles por los cuales pasará su pueblo. Esa debe ser la oración de la iglesia de hoy. Estar orando, estar intercediendo, porque los tiempos son malos y van a ser más malos los que vienen. ¿Cómo se está estremeciendo el fundamento de la iglesia hoy en día? Mire, estamos vacíos. Y no solo yo. Ayer que estaba platicando con este pastor, dice que es la misma historia. En todas las iglesias donde él va. Es la misma cosa, sean americanas, sean megas iglesias. La gente no está yendo a las iglesias. Se está quedando en su casa. Y la angustia parece estar en todas partes. También los creyentes de hoy en día tienen que suplicar a Dios que se manifieste con su poder de nuevo a fin de que llegue a su pueblo la vida y el avivamiento. Pero ¿cómo va a llegar el avivamiento si necesitamos nosotros hacer lo que dice Segunda de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré. Ahí está la palabra. La palabra es bien clara. La Biblia dice lo que tenemos que hacer. ¿Pero qué tenemos que hacer? Estudiarla, meditarla. Y si usted ve un versículo que usted le llega al corazón, subraya. Y sobre todo, pongámosla por obra. El Dios del pasado está en el presente. Debemos de entender que Dios no es del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Dios está en el futuro. Dios está en el futuro. Inclusive de los niños que todavía no han nacido, Dios está con ellos. Usted y yo nos vamos a ir. Nos vamos a ir de este mundo, pero Dios va a seguir siendo Dios. El escritor de Hebreos nos habla acerca de la suficiencia y superioridad de Jesucristo, una verdad incuestionable. Mire, Hebreos 13:8. Esa es otra palabra que necesitamos decírsela a nuestros hijos, predicársela a nuestros hijos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo. Nosotros somos los que cambiamos, nosotros somos los que nos vamos. Él sigue estando aquí. Este versículo nos deja claro que la preeminencia de Cristo es permanente y su liderazgo. Cristo es permanente en esta tierra. Nosotros no somos permanentes. Nosotros estamos nomás de paseo aquí. Jesucristo es el mismo ayer, hablando del pasado. La obra salvadora de Cristo, muriendo por los pecadores una sola vez y para siempre, es más que suficiente. Jesucristo no tiene que volver a venir y morir otra vez por cada uno de nosotros, porque el sacrificio fue uno solo. En Hebreos 9:27 al 28 nos dice, y de manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted muere, inmediatamente se va al juicio de Dios. Y el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La segunda, para dar sacrificio por usted o por mí, por lo que hayamos pecado. No, pecado. Él ya viene por su iglesia. Él ya viene por los hijos de Él.
Él ya no va a venir a pagar ningún pecado. Él viene en su gloria a levantar a su iglesia, a su novia. En Hebreos 10:14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Usted y yo. La perfecta salvación en Cristo se imparte a todos los que se van santificando a medida que se acercan a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que se van acercando. En 1 de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él murió en la carne, pero cuando resucitó fue en espíritu. Jesucristo es el mismo hoy, en el presente. Su obra intercesora a la derecha del Padre por los creyentes nos absuelve de toda condenación. Él es nuestro abogado, el que está a la diestra de nuestro Padre Dios, para ayudarnos y seguir adelante, intercediendo por cada uno de nosotros, porque Él sabe y Él supo cuando vino a dar la vida por usted y por mí, que nos íbamos a equivocar y íbamos a seguir pecando. En Romanos 8:34 nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo me equivoco, usted se equivoca, pero para eso venimos a la presencia de Dios, a arrodillarnos y a pedirle perdón. Y Dios va, Jesucristo va con el Padre y le dice, mira, ya se equivocó, se reivindicó conmigo. Él quiere seguir en el camino, perdónalo. Para eso es Cristo para nosotros, es nuestro abogado. El Espíritu Santo es nuestro ayudador aquí. El Espíritu Santo está aquí para que nosotros evitemos seguir pecando. Para que Él, cada vez que vamos a hacer algo, nos redarguya y nos diga, no puedes hacer esto. Pero ¿sabe cómo sucede eso? Si usted va a pecar y usted no siente nada, es que usted no tiene nada para que el Espíritu Santo se agarre de ahí. Necesitamos estudiar la palabra, necesitamos estar en comunión con Dios, para que Él podamos tener un abogado que abogue por nosotros. Y el Espíritu Santo esté presto para ayudarnos. En Hebreos 7, 23 al 25 nos dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, hablando de nuestro Señor Jesucristo. El 25, por lo cual puede también salvar se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Usted y yo nos acercamos a Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Intercediendo por nosotros. ¿Cómo le podemos pagar a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Qué nos manda a hacer Dios? Primero, conocerlo a Él. Como decíamos en el canto, quiero conocerte. ¿Verdaderamente usted lo quiere conocer? Si usted lo quiere conocer verdaderamente, usted tiene que leer la palabra. Usted tiene que vivir en comunión con Él. Usted tiene que enseñársela a sus hijos de día todo el tiempo. Su hijo chiquito, su hijo grande, su hijo teenager, tiene que verlo con la Biblia abierta, leyéndola. No tiene que llegar un muchacho joven y usted está en la mecedora ahí viendo la televisión, viendo una película. Cuando el niño chiquito usted lo ve, que usted agarra le queda grabado. Cuando él venga a la escuela dominical, él sabe que tiene que venir a la iglesia con una Biblia. Pero nosotros actuamos de manera diferente. ¿Por qué? La realidad es esta. Nos da vergüenza muchas veces. Y queremos seguir viviendo en el pasado. En el pasado queremos seguir viviendo. Cuando usted va a la playa, ¿lleva una toalla? ¿O no la lleva? Ok, cuando usted viene a la iglesia, ¿qué tiene que traer?
¿O usted se va sin toalla? Cuando usted va al mecánico, ¿usted va por el mecánico o le lleva el carro al mecánico? El mecánico le va a decir, pues tráeme el carro. En primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, o a Jesucristo el justo. ¿Se fija? Pecamos, pidamos perdón, sigamos adelante. Jesucristo es el mismo por los siglos de los siglos, hablando de futuro. La obra de Cristo incluye su segunda venida en gloria para iniciar el reino de Dios. ¿Dónde? Aquí no, allá arriba, en la Nueva Jerusalén. ¿Usted quiere irse con el Señor en el futuro? Obedézcalo. Haga lo que dicen sus mandamientos. Estamos viviendo en un mundo que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, pero podemos confiar en nuestro Señor porque Él no cambia. No cambia. Yo convivo con un montón de gente que no conoce al Señor y platican cosas y todo. Yo me quedo asombrado de lo que dicen, porque la palabra de Dios me enseña otra cosa. Por eso les digo aquí, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Estamos volteados. ¿Pero por qué le hacen esto? Porque no conocen al Señor. Porque son hijos de desobediencia. Como padre tienen al diablo, no tienen a Jesucristo. Debemos poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro guía supremo. A diferencia de los líderes humanos, el Señor nunca cambiará. Jesucristo así será el mismo por siempre. Nuestra mente, cuando vengamos a la iglesia, tiene que ser puesta en nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede poner la mente en el pastor, en la pastora, en el líder, en la gente que viene. No, usted viene a la iglesia a adorar, a bendecir y a darle gracias a su Padre Dios, al que estuvo en la cruz por usted, al que lo salvó, al que lo sacó del lodo cenagoso donde usted estaba, al que le puso ropas limpias, ropas blancas, ropas santificadas. A ese es el que usted tiene que venir a ver a la iglesia. Usted no venga a la iglesia solo por cumplir. Usted venga porque tiene la necesidad de agradecerle a ese Dios que le da trabajo, que le da salud, que tiene a sus hijos bien, que tiene una buena casa, que no está a la intemperie, que no está viviendo abajo de un puente. A Él es el que tiene que venirle a dar gracias todos los días. Yo no entiendo a la gente que se queda en su casa. El día, en otros es el sábado, en otros es el miércoles. Pero necesitamos una vez por semana mínimo venir a la iglesia a darle gracias, a decirle gracias. No lo merezco, pero gracias a tu bendita gracia vivo con comodidad, tengo trabajo. Mucha gente quisiera tener la casa que usted tiene, el trabajo que usted tiene, el carro que usted tiene. Entonces, ¿qué espera? ¿Ser igual que la gente que vive en la calle, que no tenga nada? Para poder venirle a agradecer a Dios. No sean las mismas de ayer, aunque hoy todo parezca diferente, tengamos la confianza de que Dios no cambia. Y esto debe animarnos al saber que a pesar de todo, el Señor sigue estando presente. Dios nos tiene mucha paciencia. Así que ánimo en lo que hacemos hoy para engrandecer el reino de Jesucristo y sigamos predicando el Evangelio a toda criatura. No nos quedemos callados. Ahí en la mesa de afuera hay tratados, llévese y usted repártalos, no hable, nomás repártalos. Llévese una pluma y dígale, mira, te regalo esta pluma y te regalo este tratado. Léelo cuando tengas tiempo. Porque si usted se para y le dice, esa persona ni el tratado le va a agarrar. Pero usted diga, mira, léelo cuando tengas tiempo. Cuando leo la historia del pueblo de Israel, fíjese, yo espero que usted también la haya leído. Compruebo que el Dios que se manifestó bajo el liderazgo de Moisés en columnas de nube y de fuego, que abrió el mar rojo, que convirtió las aguas amargas de Mara en aguas dulces, que hacía descender maná del cielo,
cada mañana para alimentar a su pueblo en el desierto, es el mismo Dios todopoderoso que bajo el liderazgo de Josué abrió el río Jordán, derribó los muros de Jericó, derrotó a los cananitas y entregó la tierra prometida a su pueblo Israel. ¿Usted cree que el día que yo muera Dios no tiene a alguien más aquí? Cuando murió Moisés, ¿Dios se detuvo? No se detuvo. Cuando murió Josué, ¿Dios se detuvo? Tampoco se detuvo. Dios va adelante. Yo quiero ir a donde va Dios, adelante. Yo quiero ir a la par de Él. Yo quiero ir. Yo quiero más, quiero más, quiero más. Hay un canto que dice, queremos más y queremos más. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Seguir sus mandamientos. Aunque el liderazgo cambie y siga una nueva generación, Dios seguirá estando con ellos. Y aunque ya no estaba el Moisés legislador de ayer, Dios seguía estando con su pueblo, respaldando al Josué conquistador de hoy. ¿Usted quiere ser un Josué? Yo quiero seguir siendo un Josué hasta que Dios me llame a su presencia. Yo no sé quién va a estar aquí cuando yo me vaya. Espero a alguien mejor que yo, mucho mejor, el doble, el triple, que Dios lo haya preparado y que Dios la haya preparado. Tu hoy no será igual a tu ayer, pero Dios es el mismo y sigue estando contigo y conmigo. Las circunstancias y las presiones de la vida son diferentes a las de ayer, pero el Dios que estuvo contigo en el pasado también lo está contigo en el presente y en el futuro. Yo no sé usted cuando usted termina un día, pero yo cuando termino un día, yo llego a la casa y digo, este día se acabó. Gracias a Dios, Señor. Yo otra vez como la aurora, un nuevo día. El pasado, el día de ayer ya quedó, el pasado ya quedó, ya lo que me hicieron en el transcurso de las 12, 14 horas que trabajé, ya quedó atrás, quedó atrás, quedó atrás. Yo no me puedo acordar y decir esto. Ahora otra cosa, yo no puedo estar pensando llegar a la casa y qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer mañana. Mire, lo único que me acuerdo es llegar, preparar mi ropa para el siguiente día, cenar, bañarme, leer la palabra, ponerme a estudiar, lo que sea, y luego dormirme. Yo no me acuerdo lo que voy a hacer mañana. Nomás suena el teléfono y ya me mandaron trabajo. Yo nomás miro, le doy las gracias y se acabó. Mañana otro nuevo día, a seguir otro nuevo día, con la voluntad de Dios. Que el Señor, que tu oración sea, Señor, ya voy al trabajo, Señor, ya voy en camino, que se haga tu voluntad, no la mía, ni de los que me voy a encontrar. El mismo Dios que te sostuvo ayer es el que te sostiene hoy. Lo que hizo Jesucristo por los creyentes en el pasado, hoy lo hará por nosotros. Jesucristo es la fuente, el centro y el foco de nuestra fe. Cuando nosotros digamos esas tres cosas, vamos a reconocer que verdaderamente tenemos un Dios grande y poderoso. Él es el centro, el foco de nuestra fe. Así tiene que ser. El foco, ¿por qué? Porque Él debe ser en la luz de nosotros que nos alumbra el camino para seguir adelante. No tenemos que pensar que los mejores momentos de la iglesia ya pasaron. No es verdad. Dios sigue levantando líderes que le crean y que hagan su obra. Jesucristo sigue siendo la cabeza de la iglesia. Mucha gente dice que en el pasado la iglesia era mejor. No ha sido la misma. Desde el pasado hasta el día de hoy, lo que hemos cambiado es usted y yo y la tecnología. Los planes de la iglesia están activos y funcionando. Lo que pasa es que ahora los hacemos más a la tecnología, la idea de la iglesia. Antes en las iglesias no había música así, no había pantallas así, no había micrófonos. Yo me acuerdo, los predicadores predicaban con una bocinita aquí, así. Lo que ha ido evolucionando es la tecnología, pero la iglesia es igual. La iglesia sigue teniendo lo mismo. Dios nunca consulta tu pasado para determinar tu futuro. Entonces, ¿por qué anclarse a un pasado que detiene el progreso cuando sabemos que Dios estará presente, aunque las circunstancias sean diferentes? Aunque el pecado se multiplique y Satanás se empeñe en debilitar y destruir la iglesia,
El Señor seguirá respaldando su remanente fiel que está comprometido con Él y con su palabra. El diablo va a seguir, va a seguir, va a seguir por los siglos de los siglos igual. Pero en ti y en mí está en que el diablo juegue con nosotros. Somos llamados a experimentar lo nuevo en Dios. Amén. Mire, dejemos el pasado, enfoquémonos en el presente y dejemos en las manos de Dios nuestro futuro. No nos preocupemos nosotros por lo que dejamos, por lo que estamos viviendo. Mejor preocupémonos más por obedecer la palabra de Dios, por obedecer sus mandamientos. Pero es muy importante que hagamos lo que nos corresponde, que es obedecer a Dios y a su palabra. Eso es bien importante. No nos preocupemos por el pasado, no nos preocupemos por el presente. El futuro todavía no llega, dejémoselo a Dios. Mire lo que dice Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que lo conozcamos más. Que sabemos más de Él. Mire, de esta forma podemos conocer a Dios leyendo su palabra. Leyendo su palabra la podemos conocer mucho más de lo que usted y yo nos imaginamos. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que pensar que Dios es el único que nos puede sacar de todos los problemas que tenemos. Tenemos problemas con nuestros hijos, busquemos a Dios. Tenemos problemas con nuestra esposa, con nuestro esposo, busquemos a Dios. Tenemos enfermedades, busquemos a Dios primeramente y después nos vamos al hospital. Pero primero preguntémosle al Señor. Porque mucha gente dice, no, yo no tomo medicinas, no voy al doctor porque yo confío en que Dios me va a sanar. Hermano, por algo Dios permitió los hospitales, por algo Dios permitió los doctores, por algo Dios permitió los especialistas. ¿Usted cree que nomás están ahí de bonitos? ¿O se quemaron las pestañas 10, 11 años para que usted diga, no, yo confío en Dios? Claro, confío en Dios. Usted pregúntele a Dios primero, Señor, voy al hospital, sé conmigo, dirige esas manos que me van a auscultar, que me van a recetar, Señor, esos pensamientos que sean para bien y no para mal. Así es como tenemos que trabajar nosotros. Que Dios esté todo el tiempo en la boca de nosotros. Amén. Así que con esto termino. Y esto es lo que el Señor nos ha dado esta mañana. Y yo le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que si algo hay del pasado de nosotros, que lo dejemos, que lo olvidemos, que no nos acordemos más del pasado. Amén. Así que incline su rostro y oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Mira aquí, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Si algo hay entre nosotros, entre medio de nosotros, Señor, que todavía, Señor, nos acordamos de lo que pudo haber sido y lo que no fue, Señor. Quita toda duda, Señor. Quita todo pasado que se nos ha ofendido, que se nos ha faltado el respeto, que nos han humillado, Señor, pero que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro intelecto, Señor, todavía está ahí, Señor. Arranca todo eso, sácalo de nuestra alma, sácalo de nuestro corazón, Señor. Permite, Señor, que seamos libres, Señor. Esta mañana, Señor, yo me pongo juntamente con mis hermanos aquí presentes, Señor, y te pido de todo corazón, Señor, que limpies cualquier cosa, Señor, que esté impidiendo, cualquier pasado que esté impidiendo, Señor, para que sea feliz en el presente y que espere un buen futuro para mi familia, para mis hijos, para mi esposo, para mi esposa, Señor, y para el ministerio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que todavía tiene esa cosa dentro de ella, Señor, ese pasado que no la deja, que no lo deja salir adelante, Señor. Yo te pido, Señor, papito lindo, que la sanes, que lo sanes desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. Que saques ese rencor, que saques ese odio, que saques ese recuerdo, Señor, que la está matando, que lo está matando, Señor, que lo está haciendo, Señor, que no disfrute las bendiciones que tú tienes, Señor, para su familia, para su esposo, para su esposa, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que los sanes de toda dolencia, de toda cosa negativa que el diablo ha puesto en esa alma, en ese corazón, Señor. Gracias, Señor, porque sé que lo que oramos aquí, Señor,
tú lo has escuchado. Y sé que tú, Señor, vas a sanar a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que tienen algún problema, Señor, que los aqueja, que vienen pasando, Señor, cosas que les hicieron en el pasado, Señor, pero que hoy estamos en Cristo y somos nueva criatura, Señor. Queremos bendecirte, queremos servirte, Señor, pero servirte limpiamente, Señor, sin tener un recuerdo, sin tener algo que nos estorbe para poder adorarte, para poder levantar manos santas, Señor, cada vez que te adoramos, que te bendecimos, que te decimos gracias, papá, que sea un corazón sincero, un corazón grande, Señor, que pueda recibirte con todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder recibir tu palabra, de poder recibir la enseñanza. Padre, yo bendigo, Padre, a los que nos están viendo, Señor. Y si alguien hay, Señor, que necesitó de esta palabra para ser limpio, Señor, yo lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sé libre por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor. Llévanos con bien a casa o a cualquier lugar que vayamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por permitirnos venir a estar presente en esta tu casa, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.